Bienvenidos a la entrevista en línea en este jueves 18 de abril de 2013. Gracias a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com, nos escucha en GD Radio del Grupo Dutriz o nos ve en Canal 95 en cable de Tigo durante la noche. Este día, pues los temas para la reflexión con nuestra invitada, el medio ambiente en el país en el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Tierra, el impacto del cambio climático, vulnerabilidad y la llegada de las lluvias previstas inicialmente para mayo, aunque el día de ayer en la capital al menos hemos tenido la primera tormenta con algunas consecuencias un poco lamentables. Pero bueno, para comenzar la entrevista y conversar sobre estos temas, nos acompaña en nuestros estudios Lina Paul. Ella es la viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales en nuestro país. Viceministra, bienvenida, un gusto. Muchísimas gracias, William, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos están viendo, sintonizando. Bueno, yo creo que nos cae muy bien la entrevista porque el próximo lunes es el Día Mundial de la Tierra, ¿no? Vamos a hablar del día específico también, desde luego, pero obviamente todo lo que hablemos, Lina, sin duda alguna, está vinculado a la Tierra, o sea, imposible de vincular esto. Iniciar con el tema de lluvias. Creo que es importante hablar un poco de proyecciones, pronósticos que ustedes tienen para este invierno, pero bueno, un hecho lamentable el día de ayer, la primera tormenta en la capital, bastante fuerte, pero bueno, 6, 7 heridos golpeados en el restaurante Café de Don Pedro en Soyapango, se desplomó el techo y eso pues provocó, al menos fueron lesionados, no hubo, parece, un muerto, pero ¿qué es esto? Mira, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, estamos en el peor y en el mejor de los mundos. Estamos enfrentando como país, y por eso digo en el peor de los mundos, una amenaza climática que está ya en El Salvador y que es cada vez mayor. Es decir, nosotros en la década de los 60 y 70, y ya no voy a decir cuando éramos pequeños, tú y yo, sino en la década de los 60 y 70, teníamos un evento climático en la década, un evento climático que nos afectaba y que no nos afectaba significativamente. Y cuando decimos un evento climático, estamos hablando de un huracán, una baja presión, una tormenta tropical que incidiera y tuviera impacto. De hecho, no teníamos ninguno en el Pacífico, o sea, que nos afectara el del Pacífico. Todos los sistemas que se formaban en el Pacífico iniciaban arriba de Guatemala, desde México, y se desplazaban hacia el norte del hemisferio. Es a partir de la década de los 80, y si se recuerdan con el huracán Paul, que fue en 1982, con el huracán Paul que empezamos a conocer los eventos desde el Pacífico, y el huracán Paul nos dejó la desgracia de Montebello. Entonces, a partir de allí hemos visto un aumento de estos eventos climáticos extremos, lluvias, bajas presiones, tormentas tropicales, huracanes. Hemos visto el aumento hasta llegar en la década de los 2000 hasta 2010, 2011, con 9 eventos que significaron pérdidas y daños extraordinarios para el país. Solo en 3 eventos que tuvimos, si te recuerdas, Ida, Ágata y la depresión tropical 12E, con solo estos 3 eventos nosotros perdimos 1.300 millones de dólares el país. En pérdidas económicas, en pérdidas materiales, exacto, en destrucción, en daños a infraestructura, a cultivos, a activos importantes de este país. No digamos en la pérdida de las vidas humanas, lo cual hemos trabajado y hemos superado bastante bien. De hecho, el 2009... nosotros, de acuerdo al índice de riesgo climático de Germanwatch, que lo hace para todos los países, para casi todos los países del mundo, el 2009 nos ubicamos en el primer lugar de riesgo climático, porque lo miden por el número de pérdidas humanas y por el número o el porcentaje de pérdidas económicas con relación al Producto Interno Bruto, con relación al PIB. Nosotros estuvimos en primer lugar el 2009 y el 2004... el 2000, ahora este año 2012, el año anterior 2012, estuvimos ubicados en el 4.º lugar y lo logramos bajar al 4.º lugar porque reducimos significativamente las vidas humanas, la pérdida de vidas humanas, pero no
porque reducimos las pérdidas económicas. Esas siguen siendo y siguen teniendo un impacto significativo en el país. Entonces, tenemos una amenaza climática extraordinaria, o sea, eventos que antes no conocíamos, que ahora nos vienen del Pacífico, que ahora nos vienen con mayor intensidad de lluvias. A mí me sorprende, y como a todos, que para la depresión tropical 12 tuvimos en un punto del país 1,5 metros de lluvias en 10 días. 1,5 metros de lluvias, o sea, eso es una cosa extraordinaria. Es como, claro, imagínate que este barril de 1,5 metros de altura se llenó, y eso significa en todo el espacio, en todo el casi que es lo que habitualmente cae durante todo un invierno, ¿no? Durante todo un 6 invierno, meses, digamos. Durante todo un invierno. Entonces, esto cayó de una vez en el país. Significan eventos extremos que vienen y se localizan en el país, pero además que se enfrentan a un país enormemente degradado, con unas laderas de los volcanes ya sin vegetación arbórea que les pueda permitir resistir estos impactos o estos eventos, el avance de todas las urbanizaciones o de la mancha urbana de manera desordenada, descontrolada. Entonces, como digo, estamos en el peor de los mundos, una enorme amenaza climática frente a una extraordinaria degradación ambiental del país que lo hace todavía más grave. Viceministra, y a propósito de degradación de los recursos naturales, una cosa es la intervención directa de la mano del hombre y otro tipo de consecuencias que al final se derivan siempre de la participación de la mano del hombre. Pero vaya, por ejemplo, cambio climático y lo que pasó recientemente durante este verano con los incendios forestales. Sí. Cuando antes de entrar a la entrevista le consultaba y le decía lo que ha pasado en el caso del volcán de San Miguel. Usted me decía, el primer caso fue el incendio en el volcán Conchagua, ¿no?, en La Unión. Sí, luego llegó San Miguel, donde prácticamente medio volcán se quemó. Y uno piensa de inmediato, o sea, ¿qué va a pasar con la gente que vive en las laderas, en las colonias que están inmediatas y que ahora han crecido y se han urbanizado en San Miguel hacia el volcán? O sea, porque no hay vegetación que sostenga esa tierra. Entonces, o sea, ¿qué hay alrededor de eso? Efectivamente, por eso digo, mira, esta es una amenaza climática que tenemos y que ya está aquí, que ya no es una hipótesis, ya no es algo que estamos investigando, ya está aquí, está comprobado. Tenemos aumentos de temperatura, incluso tenemos aumentos en los niveles del mar, eso ya está definido. Hemos tenido en El Salvador un aumento de la temperatura en los últimos 50 años de 1.3 grados centígrados, lo cual no es menor. Mira, según los escenarios climáticos, si llegamos a un aumento de la temperatura de 2 grados centígrados, vamos a tener un impacto directo en las cosechas, fundamentalmente en el café. En algunos lugares se ha dicho que ciertas especies o ciertos tipos de café desaparecerían si este aumento de la temperatura llega. O sea, estamos en este espacio. Pero además, efectivamente, tenemos una enorme degradación ambiental y una falta de conciencia de lo que realmente está pasando en este país. Muchos de estos incendios forestales que se generaron en este verano fueron provocados por el hombre. Fue intencional. Fue la necesidad de expandir esa frontera agrícola y quemaban o seguían con las prácticas de quema. Y esto provocaba los incendios que fueron muy altos, y yo diría, en relación a los otros países de Centroamérica, El Salvador estuvo bastante bien librado por el trabajo que tenemos con bomberos, protección civil, Ministerio de Agricultura y Ganadería y otras instancias en la Comisión Nacional de Incendios Forestales. Honduras todavía sigue teniendo una cantidad de incendios forestales extraordinarios, pero en el país tuvo un impacto y una afectación enorme que se va a ver reflejado, y por eso nosotros en las perspectivas climáticas lo dijimos, que se va a ver reflejado en este invierno en una mayor susceptibilidad a deslizamientos provocados por estas lluvias. Efectivamente hay una relación en ese sentido. Y yo muy sinceramente, William, digo, estamos en el peor y a veces digo en el mejor de los mundos también, porque ninguna sociedad se tira al despeñadero. O sea, cuando llegamos a esta enorme degradación ambiental, hay una capacidad de reflexión de las sociedades, de decir, hay una apuesta de las sociedades, de decir, mira, tenemos que enfrentar el tema ambiental en serio, porque no es un tema de cuidar árboles o pájaros, es un tema de cómo protegemos las vidas humanas y cómo protegemos
el desarrollo económico mismo de este país, las inversiones que hay en este país y lo que se ha trabajado hasta ahora. Claro. Bueno, vamos a la primera pausa comercial. Cuando regresemos, pero bueno, ¿la degradación ambiental nos está ganando la carrera o efectivamente estamos adelante un poco de esto? Y toda la parte de prevención, lo que implica inversión, lo que gasta un país, lo que invierte un país para enfrentarse. Vamos a una pausa, regresamos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Este jueves está con nosotros en nuestros estudios Lina Pohl, viceministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales en nuestro país. Viceministra, bueno, obviamente no quiero mostrarme tampoco pesimista, pues, pero uno dice, bueno, pero que tanto lo que estamos haciendo de destrucción, digamos, como a través de la mano del hombre, también estamos tratando de superarlo por el otro lado, con las acciones de prevención, con toda la inversión que se hace, con los planes estratégicos. ¿Cómo estamos avanzando? O sea, mira, yo coincido con el secretario general de Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, cuando dice, ya no hay tiempo de ser pesimista. No hay, o sea, no podemos serlo. No solo el país, el mundo entero está en una enorme fragilidad ambiental y hay una reacción extraordinaria de la cual este país ha sido parte. Este ministerio en particular, el Ministerio de Medio Ambiente, había sido un ministerio marginado y marginal, sin presencia alguna, más bien interesados en el tema de los permisos ambientales y las áreas naturales protegidas, que por cierto son menos del 1% del territorio. Este es un país enormemente intervenido, con una gran cantidad de población. Lo importante es que se hace en el resto del territorio, en el 99% del territorio. Y ha habido una apuesta significativa de este gobierno. Obviamente, lo primero que había que enfrentar, y eso por mandato del señor presidente de la República, lo primero que había que enfrentar era el tema de pérdidas humanas, pérdidas de vidas. Eso es lo primero. Nosotros lo que queremos es proteger a la gente. Y el sistema de protección civil, en general, el sistema de protección civil creció significativamente. Nosotros en el país ahora tenemos el observatorio ambiental, tenemos el centro de monitoreo de amenazas más potente de América Latina. De hecho, nos sentimos muy orgullosos que recientemente Honduras ha adquirido un radar meteorológico que ya están inaugurando, ya está instalado, siguiendo los pasos del Ministerio de Medio Ambiente. Y ahora vamos a tener una conexión y un trabajo conjunto para fortalecer esas capacidades de monitoreo, que son fundamentales, que son importantes. Compartir información. Compartir información. Eso es una cosa extraordinaria y estamos seguros que los otros países van a seguir este esfuerzo y vamos a poder enfrentar como región este tema de cómo monitoreamos las amenazas, cómo no nos sorprende esto de las amenazas. Hemos avanzado sin duda alguna en el sistema de alerta temprana. De hecho, en el último evento, en la depresión tropical 12E, que fue un evento muy desastroso, el número de vidas que tuvimos que lamentar fue realmente bajo en relación a otros eventos de semejante magnitud, y que demostró que el sistema de protección civil funciona y funciona bien. Ahora, esto es una tarea extraordinaria, es una tarea de país, es una tarea de nación.
nosotros el próximo lunes vamos a presentar al país la Estrategia Nacional de Cambio Climático en conmemoración del Día de la Tierra. ¿Qué es esto? O sea, bueno, a veces como se ha teorizado tanto alrededor de todo esto, pero en concreto, ¿cómo se va a traducir? ¿Cómo va a impactar esta estrategia en la vida diaria de las personas, en su actividad económica, en su actividad, bueno, familiar, o sea, en su condición de vida? Mira, como sociedad, como país, hemos hecho varias cosas. Yo no diría que los gobiernos anteriores no hicieron nada. No, claro que hicieron, todos los gobiernos de una u otra forma han hecho algunas acciones puntuales, pero sin un rumbo claro, sin una definición de hacia dónde tiene que ir este país, cuáles son los elementos que lo están atacando, sin la información básica. Todo esto lo tenemos y lo hemos construido ahora, de manera que nosotros con la información que ahora planteamos, que ahora manejamos, que no es solo teoría. Mira, acabamos de terminar, ya están siendo aprobadas las directrices ambientales para lo que llamamos la subregión metropolitana del área metropolitana de San Salvador, que son 28 municipios de la Gran Mancha Urbana. Directrices ambientales de ordenamiento del territorio, que te dicen dónde se puede y dónde no se pueden hacer las cosas, qué tipo de cosas se pueden hacer en determinado territorio. Entonces, tenemos ya la información clara, y esto se pudo hacer sobre la base de información, de manera que esta estrategia, que no quisimos hacerla como un documento teórico cuando llegamos al gobierno, sino luego de haber caminado, luego de haber elaborado todos los instrumentos necesarios, toda la información necesaria para hacerla, luego de estar en las negociaciones internacionales de cambio climático, luego de establecer un mecanismo que ya lo tenemos establecido ahora para capturar el financiamiento climático, entonces presentamos al país y decimos, mira, lo que se tiene que hacer para adaptarnos al cambio climático, lo que se tiene que hacer para resolver este tema de las pérdidas y daños, y lo que se tiene que hacer para mitigar es esto. Ahora, en el caso de estos 28 municipios, se dice con precisión donde, por ejemplo, no se debe construir, digo, construir en términos generales, o sea, no es nada de industria, nada de ninguna construcción. Sí, efectivamente. Sí se precisa en términos geográficos. Absolutamente, es un instrumento fundamental de ordenamiento territorial. O sea, ¿y eso se establece como una prohibición o cómo se articula? Es vinculante, es obligatorio, es de cumplimiento estricto que tienen que elaborar las alcaldías. Por eso estamos haciendo en este momento un trabajo junto con las alcaldías, pues esto es un tema, por supuesto, de definir junto con ellos qué es posible y qué no, qué va a ser gradual, qué vamos a hacer. Mira, esto no es nada fácil. Estoy hablando de que unas directrices de ordenamiento territorial que considera el tema de riesgo, que considera el tema de adaptación al cambio climático como esenciales, que considera el tema del recurso hídrico como algo que tenemos que preservar, no es tan simple. Entonces estamos trabajando en este momento, ya están elaboradas, estamos trabajando con las alcaldías porque estas van a ser de estricto cumplimiento. Entonces son cosas que se traducen ya en la práctica. Viceministra, ¿cuánto es lo que pierde el país por todo esto del cambio climático? ¿Es posible cuantificarlo? Digo, eso debe ser una cantidad un poco exagerada, pero... Debe ser una cantidad extraordinaria y voy a darles un indicador. El Fondo Monetario Internacional, que recientemente estuvo en su visita al país, elaboró un informe y dice, hay dos causas que están impactando en el crecimiento económico del país. Una es el tema de la inversión doméstica y dos es el tema de los choques climáticos. Por primera vez, el Fondo Monetario Internacional dice los choques climáticos, o sea, los eventos estos extremos, los huracanes, bajas presiones, sequías, que no estamos hablando solo de mucha agua, también de ausencia de agua, sequías, etcétera, tienen un impacto
total en el país que están afectando el crecimiento económico. Eso es una cosa extraordinaria, eso es inédita. Primera vez que una institución de esta naturaleza dice algo de similar magnitud. Pero es necesario que lo diga, o sea, porque me imagino que en la medida en que lo plantean, eso abre fuentes de financiamiento. Obviamente, esto es una cosa, bueno, por eso te digo que estamos en el peor y en el mejor de los mundos, porque es un proceso de reflexión que importa. Entonces, por ejemplo, el año, de acuerdo a German Watch, no lo decimos nosotros, German Watch define que estamos en el cuarto lugar porque hemos perdido, porque ha significado para el país una pérdida del 4%, alrededor del 4%, un poco más, del Producto Interno Bruto. Eso es una cosa extraordinaria, eso es algo inconcebible. Ya les digo, 3 eventos en menos de 2 años significaron para nosotros pérdidas por el orden de los 1.300 millones de dólares. Eso es algo de una magnitud escandalosa. Entonces, el país, obviamente, y este gobierno en particular, obviamente está reaccionando de manera muy positiva, tomando esto como un problema esencial, fundamental. Entonces, ya tenemos la información, ya tenemos directrices establecidas para regiones importantes. Estamos en este momento elaborando para toda la franja costero marina la zonificación ambiental, y ahora tenemos un instrumento que vamos a presentar al país, un rumbo claro, una ruta, a mí me gusta llamarles, porque venimos desde la política y estuvimos aquí, recuerdo, ya tenemos una carta de navegación, y este país tiene una ruta que seguir, y son ustedes, la ciudadanía en general, quien tiene que presionar para que cualquier otro gobierno continúe por este camino. Perfecto, vamos a hacer otra pequeña pausa comercial. A través de Facebook, Nelson Leonor nos mandó una pregunta. A través del Twitter fue que hizo esta pregunta, y la voy a plantear después porque tiene que ver con otro tema que también es relevante. Vamos a la pausa. ¿Qué es la Ley de Medicamentos? Es una nueva promesa cumplida del gobierno del FMLN que garantiza precios hasta un 60% más bajos en más de 4.000 medicamentos. FMLN, ayudándote a mejorar tu vida. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, viceministra, le decía, a través del Twitter nos escribió Nelson Leonor, dice él, comenta que donde estaba antes el restaurante Café Don Pedro en Achiltiupan, acá en Merliot, se cortaron todos los árboles, y bueno, hay algún rumor o especulación de que ahí se va a construir una estación de combustible de Alba Petróleos. En concreto, lo que él señala es la preocupación porque enfrente, dice, hay un pozo de anda, y si no se teme infiltración, obviamente, de combustibles. Mira, bueno, eso tendríamos que verlo ya en particular, pero yo le diría, ya han habido visitas al ministerio para participar como ciudadanos en auditorías que se hacen a este tipo de proyectos. Las gasolineras en particular, que están ubicadas en centros residenciales, son las que tienen mayor preocupación por la ciudadanía. Nosotros somos muy estrictos en el cumplimiento de las medidas. Hay ciertos requisitos que usted puede bajar de nuestra página web para ver qué es lo que solicitamos a una gasolinera para que pueda ser aprobado, pueda dársele la factibilidad ambiental. Nosotros no damos permisos para construir, nosotros damos la factibilidad ambiental. Puede bajar de nuestra página web qué es lo que nosotros requerimos, y ustedes como pobladores, como comunidades que viven ahí, pueden acercarse al ministerio y solicitar
que participen en alguna de las auditorías que nosotros hacemos. Estas auditorías nosotros permitimos que las personas, que la ciudadanía llegue, se una para verificar, porque es importante que ustedes estén verificando constantemente, que sepan qué es lo que se requiere, porque son los mejores contralores. Nosotros llegamos cada cierto tiempo, pero ustedes están ahí. Y en este caso particular, perdón, ¿este caso particular tiene alguna información o no? No. Tendríamos que verlo. Hay varias gasolineras que están en este momento pidiéndose. Vamos a verificarlo y con gusto, por favor, llame a los teléfonos del Ministerio de Medio Ambiente y ahí le pueden atender. Bueno, perfecto. Un poco continuando entonces con la línea de la conversación del segmento pasado. Bueno, se tiene ya entonces la estrategia, se presenta el próximo lunes. ¿Qué viene en adelante? ¿Cómo se puede esto, o ya se está convirtiendo, viceministra, en una política de Estado, en algo que vaya más allá de este gobierno, que este gobierno termina en mayo del próximo año, vienen elecciones, cambio de gobierno, entonces, ¿cómo se está logrando, digamos, darle a esto un sentido de pertenencia, que se haga propio, ya no dependa de un partido político, pues? Efectivamente, esa es la gran tarea, y por eso no hemos querido hacer documentos al inicio de la gestión, teóricos, sino más bien cómo ha transitado y dejar este rumbo claro, que no solo es del Ministerio de Medio Ambiente. Efectivamente, esta estrategia ha sido consultada y ha sido trabajada con distintas instituciones del gobierno, y a partir de ahora inicia lo que nosotros llamamos el Plan Nacional de Cambio Climático, que está estipulado por ley, en la Ley de Medio Ambiente, que tiene que ser entregado al país en los próximos meses. Y no queremos hacer un plan, el plan no debe ser algo de lo que el país quisiera que fuera, o peor aún, de lo que el ministerio quisiera que se hiciera, si no son compromisos concretos. A esto nos comprometemos, ese es el plan. La estrategia es cuáles son las cosas que se tienen que hacer, y el plan va a ser los compromisos concretos de todo el país, porque aquí no es el Ministerio de Medio Ambiente quien determina lo que se va a hacer, o más aún, quién es el único que cambiaría el rumbo de esto, sino los compromisos que como país, alcaldía, ciudadanía tiene que hacer. Y le decía en algún momento, ¿cómo se va a expresar esto entonces en las personas, en la vida de las personas? Un poco la idea. Sí, te doy un ejemplo que parecería muy abstracto y es concreto. La estrategia plantea que es necesario hacer una reforma universitaria en este país. Hay que hacer una reforma universitaria. Nosotros no tenemos cuadros en este país preparados para enfrentar el tema de cambio climático, y no estamos preparados para enfrentar lo que nos viene en el tema de cambio climático. No estamos. Hay que hacer un cambio fundamental en la forma en que se está trabajando en las universidades. No poner una materia de cambio climático. No. ¿Cómo hacemos ahora en este país infraestructura que se blinde ante los efectos del cambio climático y no nos estemos perdiendo puentes a cada rato, carreteras a cada rato? Hay que hacer una reforma universitaria para saber cuál es la tecnología que este país necesita en términos de la siembra. Nosotros estamos perdiendo cada vez más. Mira, en julio del año pasado, solo para decirte lo terrible que estamos en este país, en julio del año pasado, en Occidente, en un punto de Occidente, llovió 585 milímetros. Y en Oriente llovió 5 milímetros en todo el mes. En todo el mes llovió 5 milímetros. ¿Esto qué significa? Necesitamos tecnología para enfrentar esas sequías extremas que las vamos a tener a partir de ahora, que ya no deben ser sorpresa. Esas son las cosas que se plantean. Por ejemplo, se plantea la necesidad de que nosotros transfiramos el riesgo. Tiene que haber un fondo especial, seguros, para que el agricultor no esté perdiendo las cosechas cada invierno, o que esté angustiado cada siembra porque la va a perder. Debemos trabajar y hacer una reforma a la ley de seguros que signifique que usted, agricultor, que invirtió sus ahorros en esto, no esté comiéndose las uñas porque no sabe cómo va a estar el siguiente invierno. Ahora, complicado porque todo es dinero, o sea, y para la gente también implica dinero. Vaya, por ejemplo, ahorita la discusión un poco viene el FONAT,
Sí. que es el fondo especial en el caso de Sí. los accidentes de tránsito. A partir de mayo usted no solo va a pagar la parte de la tarjeta de circulación que ha sido lo habitual, sino $30 o más, dependiendo del modelo del carro y otras características. Pero Sí. el tema es que, bueno, sí, es necesario, pero el punto es, o sea, la condición económica de la gente. Entonces, ¿cómo Yo diría lidiar que no, toda esa parte yo diría de... que al revés. Yo pienso que este tema climático, bien trabajado, como lo estamos haciendo ahora, va a significar una oportunidad para el país, porque nosotros no podemos seguirnos endeudando, o por lo menos el endeudamiento tiene que reducirse. Y la única fuente de dinero fresco para el país, que no es préstamo, que es donación, son los fondos climáticos que en este momento se están negociando en las grandes instancias internacionales y para el cual el país debe estar preparado. Entonces, esos fondos, que son fondos de donación, que son fondos que se están manejando ahora a nivel internacional, sí estamos preparados como país, vamos a poder capturarlo y eso va a significar Perfecto. una oportunidad para nosotros. De acuerdo, vamos a la pausa cuando regresemos. Bueno, entonces lo que se plantea en esencia es un cambio en la currícula a nivel universitario. Estaríamos hablando, Entre otras cosas. lo platicamos adelante. Vamos a la pausa comercial. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. La interacción con la tecnología llega con múltiples formatos. Nueva revista Tech Live, la información tecnológica más actual y los gadgets que modifican tu estilo de vida. Tech Live es una revista multiplataformas que te ofrece los últimos avances de la tecnología, las herramientas de mayor utilidad e interesantes artículos de la era digital. Escoge el medio que te mantendrá actualizado o visita nuestra web. Espera el futuro con Tech Live, una publicación de Grupo Dutriz. A ver, entonces, viceministra, bueno, sí se plantea al final como una especie de propuesta de cambio curricular en las universidades. Me decía usted en el segmento comercial No solamente. que no era solo eso, pero estamos Pero, hablando de sí. construir carreras, o sea, incluso, una mira, profesión. este país no tiene geógrafos. No tenemos la carrera de geografía que hay en otros países. En un país que lo requiere, o sea, en un país con un territorio cambiante que impacta en la vida de las personas. No tenemos vulcanología, cuando estamos llenos de volcanes que nos están impactando a nosotros. Pero no solo eso, también hay que cambiar la forma de ver las diferentes carreras, cómo vemos la sociología misma, que está ausente ya y que está desapareciendo, y cómo en este país es fundamental crear una cultura de riesgo. Hay que hacer una reforma universitaria y esta estrategia plantea luego los compromisos que, por ejemplo, los rectores estamos seguros que van a estar en la disposición de hacer para enfrentar esto que nos está viniendo ahora, entre varias otras cosas que esto plantea, porque mira, podemos formar a ingenieros o podemos blindar la infraestructura, pero ¿qué tanto vamos a blindar la infraestructura? ¿Qué tanto podemos hacerlo? ¿Hasta dónde podemos llegar con los puentes? Hay que blindar también la cuenca, hay que blindar los ríos, hay que hacer bosques ribereños que se llaman, o bosques a las orillas de los ríos, para evitar estas grandes inundaciones que están impactando en la infraestructura y dañándonos toda la infraestructura de este país. Ya, y entonces, pero sí estamos hablando de planteamientos de políticas de Estado. De políticas, o sea, de Estado y de políticas de país incluso. Pues ahí tiene que haber un compromiso también de los actores sociales, de la ciudadanía en términos generales. Mira, por ejemplo, las bordas que se construyen en el Bajo Lempa
constantemente son destruidas porque por ahí pasa el ganado, por ahí pasan los caballos y se destruye. Eso significa mayores inundaciones. Ahí hay que tener, digamos, un trabajo también, un acuerdo, un compromiso de los pobladores por proteger las obras que se hagan, por proteger las cuencas que se desarrollen. Hay un compromiso ya, por ejemplo, con los cañeros, que es un compromiso muy importante, que estamos trabajando para la erradicación de la quema de la caña. Este año la meta que nos propusimos fueron de 7.500 hectáreas de caña verde, le llamamos nosotros, pero ya estamos trabajando que sería con ellos. la corta de la caña en esas 7.500 hectáreas sin tener que quemar. Sin quema. Efectivamente. Pero bueno, eso requiere también de nueva tecnología para que adquieran nueva tecnología los efectivamente, entonces es un tema gradual, no les vamos a decir, este año termina la quema de la caña, ¿verdad? Pero estamos en un proceso gradual de erradicación de la quema de la caña. Entonces hay compromiso. Pero igual con los rastrojos, es decir, cuando la gente se prepara el terreno, dice preparar el terreno, pero al final lo que hacen es destruir los nutrientes, pero bueno, la gente prepara el terreno y quema. Esa es una práctica bastante habitual. Eso desaparecería, efectivamente, tanto para el cultivo como para la recolección del producto desaparecería, por eso llamamos la caña verde, porque desaparecería esta práctica tan nociva ambientalmente para el país como es el tema de la quema. Y ya te digo, el primer año hicimos en 2.500 hectáreas, este año lo tuvimos en 7.500 y vamos a seguir avanzando gradualmente. Y eso es un compromiso que va a quedar, que tiene que quedar y que tienen que enfrentar los cañeros. Entonces, es un compromiso de todos, de los empresarios, de los ciudadanos, del gobierno, de los gobiernos locales, que este país debe emprender. ¿Y 7.500 respecto de cuál es el global de Más o menos son 100.000 hectáreas, un poco menos de hectáreas que se siembra de caña, alrededor de eso, y vamos trabajando los primeros años. No puede ser tan radical. Digo, no, porque 7.000 sobre 100.000... Sí, no, mira, eso es un tema complicado, sobre todo por lo que eso significa. Los ingenios están muy de acuerdo en entrar en esto lo más pronto posible, menos aún los productores y menos aún quienes trabajan en este proceso, porque la quema, la erradicación de la quema de la caña supone también la mecanización del cultivo de la caña, y esto es un proceso que tiene que ser gradual. En eso estamos trabajando junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y los ingenios y los sectores cañeros, que están muy ávidos de querer de que esto continúe. Bueno, pero sí tenemos de todas maneras hoy por hoy prácticas bastante rudimentarias, ¿no? En los procesos de cultivos que riñen demasiado con el medio ambiente. Sí, en particular la quema, pero creo que este es un sector que se está modernizando y rápidamente, muy ágilmente, está obteniendo ganancias muy importantes en este momento. El precio no solo por el precio del azúcar, están en otras actividades, producción de energía y demás, que podría darles la posibilidad de transitar hacia la erradicación de la caña en un plazo. Eso ha sido así en todos los países, incluso Brasil, que se plantea hacerlo en varios años. O sea, la erradicación de la quema no puede ser por decreto. Perfecto. Bueno, nos quedan algunos temas y unos cuantos minutos todavía de la entrevista, pero hay dos temas puntuales que me interesa conversar con usted. Bueno, no hemos hablado un poco de la proyección de cómo va a estar este invierno, ¿no? Sí, y también ley de aguas, anteproyecto de ley de aguas en la Asamblea Legislativa, que está estancado sin duda alguna. Vamos a la pausa. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriza Live, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz.
Bueno, dejamos para los últimos minutos la parte de las proyecciones del tema de cómo va a estar este invierno, viceministra. Ley de aguas. El anteproyecto de ley, ¿cuánto tiene ya de estar en manos de los diputados? Bueno, han habido varios anteproyectos, pero el último, el de ustedes, cumplió un año, ¿no? Más de un año, en Poco más de realidad un lo año. entregamos el 22 de marzo del año pasado, y está ya un año, un mes allá en la Asamblea Legislativa, en manos de la comisión. Ahora estamos muy positivos en el sentido de que es punto único de discusión en la comisión, eso es importante, aunque en los últimos días se ha puesto un poco más lento. De hecho, nosotros estuvimos el día martes en la comisión, invitados por ellos, fuimos a raíz de una invitación, ellos nos pedían algunas aclaraciones de unos articulados que iban a empezar su discusión y no hubo quórum, solamente se presentó la fracción del FMLN, pero eso fue insuficiente para que siguiéramos discutiendo la ley. Nosotros hemos repetido en innumerables ocasiones que esta ley general de aguas es urgente que se apruebe, es fundamental. El recurso hídrico está enormemente amenazado, tanto en cantidad como en calidad, y una ley general de agua vendría a resolver sin duda alguna este recurso, esta, digamos, mala utilización o mala gestión de recursos. ¿Cuál es el impacto inmediato que tendría, por ejemplo, la entrada en vigencia de esta ley? ¿Qué parte es la que genera ese impacto y que va a ser desde luego de beneficio para la gente? 4 cosas creo que serían muy impactantes. Uno, una institucionalidad clara. No hay en este momento una rectoría definida por ley. De hecho, la ley que está vigente define la responsabilidad en un ministerio ya que no existe, el Ministerio de Planificación. Entonces, podría regular eso. Segundo, agua en calidad para la gente. Si una ley general de aguas como esta se define, podríamos entrar en serio en un proceso de descontaminación del país, un proceso de descontaminación de nuestros cuerpos de agua. ¿Por qué? Porque esta ley define cobros para, o cánones que se llaman para el uso, el aprovechamiento y los vertidos. Regula eso. O sea, quien contamina paga. Quien aprovecha el agua paga. Tiene que pagarla. Y cuando hablo de aprovechar el agua, no hablo de quien tenga un pozo artesanal en su casa, ¿verdad? O quien tenga un pozo para sus propias necesidades o para sus cultivos propios de subsistencia. No Esto estoy es para quien hace negocio con el agua, o sea. Para quien hace negocio con el agua. Y no supone que estén en contra de un negocio del agua. De ninguna manera, todo lo contrario. Nosotros aseguraríamos a esa inversión que se haga en el tiempo. Ahora nosotros hemos visto empresas que comercializan el tema de agua que tienen que cambiar el lugar de las plantas donde está, perder toda la inversión porque el agua se agotó en donde estaban, porque no se sabía cuánta agua había, porque no se otorgó un permiso de esa naturaleza. Entonces, ¿cómo definir a dónde sí se puede y a dónde no se puede hacer algo? Donde existe el recurso y dónde va a existir el recurso. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Entonces, significa eso, significa agua en calidad y significa acciones para tener agua en cantidad suficiente. Y a propósito de la protección de los recursos, del recurso hídrico, viceministra, bueno, se ha confirmado que hay barriles con pesticidas, por ejemplo, abandonados desde hace más de 20 años en San Luis Talpa. Se supone, bueno, que están ahí en una bodega, que se habla de que son cientos. Esto es en Loma del Gallo de San Luis Talpa. Sí. Ahí las comunidades afectadas, Sí. San Luis Talpa, Oloculta, que es en el Departamento Sí. de la Libertad. Ahí, ¿qué se está haciendo? Es decir, porque esto no va a esperar a que se apruebe una ley No, para de protección nada. de recurso hídrico. Entonces, ¿cómo está trabajando en este caso? Y en general, varias otras cosas. Pero en el caso particular de los tóxicos, nosotros elaboramos un inventario de los tóxicos, de los tóxicos que son prohibidos en el país, que fueron prohibidos, que se llaman la docena sucia, que son estos que se utilizaban sobre todo para la elaboración de pesticidas o de fertilizantes. Tenemos un inventario de dónde están ubicados. Iniciamos ya el proceso de destrucción de estos materiales. Si se recuerdan, el que estaba en mayor medida y el que generaba mayor impacto a la población era el toxafeno en San Miguel. Exacto. Lo que hicimos fue establecer un mecanismo que no lo tenía este ministerio para atender este tipo de situaciones.
no había, imagínate, nosotros tuvimos que construir eso. ¿Cómo? Esto significa, tenemos ya 2 laboratorios móviles en el Ministerio de Medio Ambiente y un laboratorio en el Ministerio de Medio Ambiente que antes no existían, que ahora están funcionando. Hicimos una auditoría a la empresa que está en la capacidad para destruir estos tóxicos sin que eso signifique una afectación al medio ambiente. Hay una empresa en el país que coprocesa estos materiales. Hicimos una auditoría a esta empresa y además pusimos las emisiones de esta empresa en línea con el Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros en todo momento sabemos cuáles son estas emisiones. Hicimos además un trabajo de fortalecer las capacidades en el ministerio y en el equipo, no solo en el equipo en términos de recursos humanos, pero el equipo que se utiliza para poder enfrentar este tipo de problemas, y gestionamos un proyecto para destruir los tóxicos en San Miguel. Estamos haciendo exactamente lo mismo para los tóxicos en San Luis Talpa y en otros lugares del país donde ya está identificado en este inventario lo que se van a hacer. O sea, se está interviniendo entonces en San Luis Talpa. Sin duda. Ahora ya tenemos, o sea, se está interviniendo para hacerlo en todos los espacios, porque no solo hay en San Luis Talpa y no solo está en San Miguel. Hay otros espacios, hay otros lugares en donde hay. El de toxafeno de San Miguel era el que nos preocupaba más por el tema de la exposición de la población. Pero vamos a seguir, San Luis Talpa es el siguiente. San Luis Talpa, perdón, es parecido al caso de San Miguel, por las comunidades próximas han establecido que hay afectación. Eso es lo que no podemos decir que hay afectación, como sí lo había en San Miguel. Allí tuvimos que hacer análisis de pozos, análisis de la quebrada, análisis de las aguas subterráneas. Con ANDA llevamos el proyecto de agua potable a la zona esta de San Miguel para que ya no utilizaran el agua de los pozos artesanales que en algunos casos estaban contaminados. Todo ese aparato de cosas se hace y ahora estamos estableciendo el mecanismo para hacerlo en San Luis Talpa. Perfecto. Hacemos la última pausa comercial. Volvemos. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, para cerrar sobre el tema de ley de agua, sí se espera que este año salga eso, o sea, no se espera que tampoco sea contaminado el tema, digamos, con el ambiente político y electoral, sobre todo. Yo quisiera creer que no me puedo creer que haya una fuerza política en el país que no quiera aprobar una ley general de aguas, no quiera poner en orden y no quiera proteger un recurso tan preciado para el país. Creo que habían dudas, nosotros seguimos aclarando todas las dudas, habían dudas sobre el tema de cánones, y con razón, una empresa textilera radicada en el país decía, ¿cómo yo agarro el agua de este cuerpo de agua contaminado, tengo que tratarla, invierto en tratarla, la regreso en mejores condiciones y usted me quiere cobrar? Entonces, creo que son dudas válidas. Algunas personas nos decían, me va a cobrar a mí por mi pozo en el rancho de la playa,
o me va a cobrar a mí por el riego que utilizo. Entonces esas dudas se han ido aclarando bastante. No, esto es algo para proteger a las personas, no es para ir en contra de las personas, es para proteger la inversión. Esta empresa textilera se dio cuenta que claro, ellos cumplen con la norma, ellos no aprovechan el agua, solo la utilizan pero la regresan. Entonces el canon que van a pagar, sí, el canon que pagaría es muy poco. En realidad el beneficio que van a recibir es mayor de un agua que efectivamente les va a venir menos contaminada y van a invertir menos en lo que hasta ahora han hecho. Así es que no solo van a tener que pagar, al revés, se va a reducir significativamente sus costos de producción. Ese tipo de cosas ya hemos estado aclarando con los empresarios y estoy segura que en poco tiempo vamos a tener una nueva ley general de aguas. Bueno, perfecto. Entonces, ¿cómo cerramos, más bien en este caso, cómo iniciamos el invierno en el país? ¿Cuáles son las proyecciones? Bueno, dijimos ya las proyecciones. Tenemos un invierno que se va a instalar como tal en la primera quincena de mayo en gran parte del país. En la zona costera y oriental va a estar en la última quincena de mayo. Ya me molestan a mí porque dicen no ha iniciado el invierno, pero ya tienen que andar con lluvias. Pero esta es una época de transición, vamos a tener algunas lluvias sin duda alguna, en la época de transición la tenemos, pero el invierno como tal, es decir, ya esto significa cantidad de lluvias temporales y demás, eso va a estar instalado a partir de la primera quincena de mayo en el país y en Oriente y en la costa en la segunda quincena de mayo. Prevemos un invierno normal, no estamos en época de niño o niña, estamos en un año neutro, o sea, ni mucha lluvia ni poca lluvia. Prevemos algunas sequías en el mes de agosto, sobre todo en el mes de agosto y septiembre. Prevemos sequías, la llamada canícula la vamos a tener, pero quizás va a ser una canícula que se prevé con probabilidades de ser de moderada a fuerte. De manera que pedimos a todos que se preparen en ese sentido. En cuanto a la época de huracanes o el pronóstico de huracanes, ese no lo hacemos nosotros, eso es a nivel internacional. Se prevén 14 huracanes para el Pacífico y 18 para el pronóstico para el Atlántico. ¿Cuáles afectarán el país? Es un poco difícil saberlo. Sí, eso es difícil de saberlo, pero vamos a tener una época activa de huracanes. Vamos a estar, por supuesto, monitoreando. Yo les pido a toda la población que vea, que revise nuestra página web. Ahí tenemos el Observatorio Ambiental, que llame si tiene algunas dudas. Con mucho gusto estamos ofreciendo información. Tenemos los radares meteorológicos ya activados, ahora trabajando seguramente con Honduras en breve. Para determinar la intensidad de las lluvias, la cantidad de lluvias. Tenemos un observatorio ambiental muy fortalecido y con muchas capacidades. Que sea un invierno normal, ¿es de beneficio en estas circunstancias en las que está el país en términos de la degradación que tiene? ¿Cómo se puede? Sí, aunque el periodo de sequía siempre afecta significativamente, o sea, ojalá no tengamos una situación como la del año pasado, pero esto significa que las lluvias van a estar dentro del rango de lo normal. Quizás agosto va a ser un mes por arriba de lo normal, pero en general vamos a tener un invierno que algunos dicen nos va a dar un respiro. Esto no descarta de ninguna manera la posibilidad de que ocurra algún evento extremo. Esto es alguna lluvia que alguna gente le llama Yusuex, por lluvia súbita y extrema, pero en español decían yuca súbito y extremo, o sea, algo que realmente nos afecte, aunque ya lo vimos en la lluvia recién pasada, no hace falta que sea un evento de gran magnitud para causarnos daño. Limpien todas sus canaletas, ya viene el invierno. Bueno, perfecto, gracias, viceministra. Gracias, muy amable, muy gentil. William, encantada. Bueno, perfecto, terminamos entonces la entrevista en línea, gracias a ustedes por su fiel sintonía, nos vemos hasta mañana.